El metal respira con un ritmo que no pertenece a la Tierra, el frío del vacío raspa como un recuerdo que nunca tuvimos. La alarma fue un latido distante en la piel de la flota. La primera vez que la señal cruzó el sistema, nadie la nombró guerra. Fue un ángulo de luz que no correspondía, una sombra que trazó mapas sobre satélites dormidos, una risa larga y cristalina que terminó en silencio. Los observatorios la interpretaron como una anomalía, los políticos como un problema de espectro, los sacerdotes como un castigo o una prueba, y los niños la llamaron monstruo por falta de palabra. La verdad tuvo que aguardar a que los motores humanos aprendieran a mentir y a que los cielos dejaran de confiar en la distancia. Cada sensor que mostró patrones de energía no humana confirmó lo que las historias viejas habían sugerido en tono de folclore: no estábamos solos, pero sí éramos despreciables. El comandante Álvaro Méndez no creyó en desprecio sino en números. Su barba, ya salada por más estaciones de lo que admitiría, fue la primera cosa que los mapas aprendieron a reconocer cuando las cámaras enfocaron su nave insignia. Era un hombre que había nacido en un país que había aprendido a construir esperanza a partir de restos, y esa habilidad de recomponer piezas sería su primer arma. En la sala de mando, las luces rojas marcaron el contorno de la piel humana, sudor frío, respiraciones contenidas, manos que apretaban consolas como si fueran tablas de salvación. Nadie podría conocer el peso de lo que aún no había sucedido hasta que sucediera. La flota enemiga no mostró honor en las primeras horas. Sus naves flotaban como ojos opacos, sin nombre y sin compasión, y enviaron señales de prueba que quemaron constelaciones financieras y desactivaron redes. Los colonos en Ganímede miraron sus cielos con una mezcla de asombro y pánico, los cultivos en Marte se cubrieron de un polvo que no era polvo, la Tierra vio brillar ciudades enteras por un instante antes de apagarse. Pero fue la risa, esa misma risa que había cruzado el vacío, la que dejó una marca más profunda. Era una risa que escuchaste en la garganta y supiste que te reducía a estadística. La radio internacional colapsó en una cacofonía de anuncios y consignas. Los gobiernos se plegaron, algunos en silencio, otros en pánico, corporaciones estratégicas cerraron contratos secretos y bancos de datos se convirtieron en fortalezas. Desde la órbita baja hasta los cinturones exteriores, se difundió una sensación: éramos la presa de un imperio que no perdona. Y sin embargo, entre millones de corazones, hubo un latido que no quiso someterse. No fue un plan, ni una propaganda, fue un acto de inconformidad tan antiguo como la primera fogata: no nos apartaremos. Algunos proveyeron armas, modificaciones a cruceros civiles, escudos improvisados en la carcasa de cargueros, misiles farmacéuticos adaptados. Otros ofrecieron algo más escaso: fe en la improvisación. La humanidad no se unió por un tratado formal, sino por una necesidad viscosa de supervivencia que se filtró por pasadizos de miedo y orgullo. Cada estación oculta trabajando a contrarreloj, cada ingeniero robando horas al sueño para inventar algo que calle la risa enemiga. No era la primera vez que la especie humana exigía imposibles, era, sin embargo, la primera vez que el universo parecía sonreír ante su intento. El primer ataque directo dejó líneas que aún sangran en la memoria colectiva, puertos orbitales triturados, generaciones de datos borradas en segundos, familias que se desvanecieron en un país de radiolechos y ceniza. En un puesto de mando aislado sobre la sierra, una mujer encendió un piano para que su hijo durmiera, y la nota quedó suspendida cuando llegaron los fragmentos. La música era una promesa que el cosmos rompió sin miramientos. Ese eco de infancia fue la gasolina para algo que aún no se había concretado: la furia organizada. La humanidad no rezó. Actuó. La risa alienígena volvió, más cerca, como quien se acerca para observar una plaga en un frasco. Sus naves enviaron sondas que recogieron y escupieron información con la indiferencia de quien descifra un código de menor valor. No existió compasión en su ciencia, solo una fría curiosidad. Y cuando llevaron a cabo su primera demostración de poder, unas que convirtió estaciones en polvo y dejó órbitas sin nombre, la percepción cambió: éramos un material que ellos podían moldear o descartar.
Pero la historia humana, como antigua capa de roca, tiene vetas de orgullo, y esas vetas se volvieron senderos para la venganza. Álvaro vio algo en las lecturas que nadie más había valorado, patrones de interferencia que, si se leía con otra lógica, ofrecían una posibilidad. No era un plan de guerra, sino un secreto que la arrogancia enemiga había dejado colgando. Si ellos estaban tan confiados como para usar un tipo de firma energética replicable, entonces la replicabilidad podía volverse contra ellos. Fue una idea pequeña, hinchada por la necesidad, ocultarse en la sombra que ellos mismos creaban. Convertir la risa en su propia trampa. Convertir desprecio en camuflaje. El diseño se cimentó en la paciencia humana, una flota que no brillara, que pudiera beber la oscuridad y hacerse invisible para la curiosidad alienígena. Ingenieros en la penumbra trabajaron con materiales que chispeaban con la memoria de incendios antiguos, con sistemas de navegación impulsados por mapas de astronomía que aprendieron a leer sombras en vez de luces. La idea de la flota cubierta, de navíos como penumbras, parecía una parodia. Pero en cada puerto se pusieron manos a la obra, y los barcos empezaron a cambiar su piel. A costa de recursos, promesas rotas y noches robadas, un murmullo de barcos cloaked comenzó a poblar los astilleros. Nabos de ingeniería y artesanos del silencio sellaron sus bordes, los motores aprendieron a ronronear en frecuencias que confundían sondas. El universo contuvo el aliento. La primera noche que la flota se puso en movimiento, no hubo desfile ni aplauso. Hubo un apagón estratégico y miles de voluntarios que se quedaron atrás para sostenerlo. Porque la sombra que permitiría la sorpresa se alimentó de sacrificio humano, estaciones que dejaron de transmitir para dejar que la oscuridad fuera auténtica. Familias que aceptaron no saber por semanas si el último mensaje que habían recibido sería el último. Fueron cuentas pagadas con miedo y con esperanza, y la moneda tenía la misma cara en todas las culturas, la decisión de afrontar la risa con algo que no se esperaba. Nadie en la flota se sintió inocente por robar esas horas, la culpa se mezcló con una claridad nítida, o nos escondemos, o desaparecemos. El primer avance cloaked fue un acto de fe técnica y de coraje tanto como lo fue una coreografía de dolor. Los hombres y mujeres que pilotaron esos barcos no hicieron promesas de gloria, se prometieron uno al otro que, si caían, lo harían con la certeza de haber intentado algo más que sobrevivir. En ese juramento encontró Álvaro una compañía que le curó la tos de la impotencia. No era el orgullo de poder sin límites, era la justa rabia de quien se niega a aceptar la muerte sin pelear. La oscuridad recordó su propio miedo. El imperio la vio como un fenómeno menor. La arrogancia alienígena no era solo cultural, era tecnológica, estética, moral. Sus comandantes se movían entre jerarquías talladas por siglos que no conocían el valor de un sacrificio pequeño. Para ellos, la tierra y sus hijos eran curiosidades brillantes que, a primera vista, tenían potencial, material bruto para consumir o reestructurar. No temían a una especie que, en su experiencia, se dispersaba por pánicos localizados y no por proyectos de largo aliento. Y así, cuando una sombra silenciosa pasó por delante de sus sensores, la confianza fue su mayor aliada. Un error humano hubiera sido menos grave, una subestimación sistemática fue mortal. Álvaro y su consejo trabajaron como los antiguos barnizadores de barcos, aplicando capas de invención y silencio. La flota cloaked no era única en su tecnología, la única innovación real fue humana, convertir limitación en ventaja. No tenían los recursos que el imperio desplegaba a voluntad, pero sí poseían algo más peligroso, la voluntad de desprenderse de lo que consideraban seguro. En los astilleros subterráneos, las voces eran pocas y las manos constantes. Cada pieza que ensamblaban llevaba nombres, el nombre de un ingeniero, una ciudad, un padre. Las piezas se cosieron con historias, las máquinas se hicieron memoria. Y así, la guerra humana comenzó desde la íntima geografía de pérdidas. En los barrios deshabitados, se encontraron restos de vidas que luego se transformaron en moralejas. Un pañuelo encontrado entre escombros fue guardado por un técnico como talismán,
una fotografía de una escuela fue pegada en un puente de mando para recordar por qué luchaban. Todo se volvió motivo y medida, cualquier motivo era válido para alimentar la maquinaria. La flota que se escondía aprendió a construir esperanza en pequeños gestos. Se compartieron raciones, se intercambiaron piezas, se enseñaron canciones antiguas entonadas que parecían rezos. Ninguna de esas canciones hablaba de retribución, hablaban de volver a casa. La memoria fue ritual y arma. Un piloto llamado Mateo revivía la voz de su hija en sus auriculares desechados, y esa voz lo hizo preciso. En un combate simulado, sus manos no temblaron porque la voz se convirtió en trama de alarma, una voz que lo empujaba a aquello que sabía que era imposible. La nostalgia no debilitó a la flota, la convirtió en disciplina. Y así nacieron tácticas que no estaban escritas en manuales, estaban escritas en acordes de piano, en nombres que se repetían como listas de compras, en historias de primeros amores que nadie más conocía. Los soldados llevaron a la guerra todo eso que el imperio no consideró, memoria, vergüenza y orgullo. La historia de la flota se entrelazó con historias domésticas, matrimonios rotos antes de la movilización que se volvieron acuerdos silenciosos. Padres que regalaron relojes a sus hijos para que supieran que el tiempo tenía límite, pequeños funerales en hangares abandonados donde se dio gracias por las cosas que todavía podían salvarse. Esa vida doméstica era el combustible más difícil, la gente no peleaba por ideologías abstractas, peleaba por camas, por árboles. Por un viejo piano en cuya tapa alguien había escrito una dedicatoria con tinta de aceite. Las pérdidas, por eso, no eran cifras, eran nombres. Ellos les llamaron descaro por ocultarse. Mientras tanto, el imperio afianzaba su dominio con mecánicas que parecían imposibles de quebrar, campos de negación de información, enjambres de sondas recicladoras, tormentas microfísicas que succionaban atmósferas de planetas periféricos. La idea de un imperio que consume era literal, sus naves no solo destruyeron, también reciclaron y reconfiguraron la materia para nuevos propósitos. Esa eficiencia, sin embargo, tenía una grieta ética, consideraban prescindible el sentido humano de pertenencia. No conocían el valor de los objetos rotos, de las canciones guardadas, ni la fuerza de las memorias pequeñas. Y cuando subestimaste algo así, dejaste abierta una puerta. El plan humano, por supuesto, no salió sin fallas. Hubo pruebas que revelaron vulnerabilidades del cloaking, las maniobras producían microestelas que podían detectarse con sensores adecuados, las comunicaciones en silencio tenían que ser brevísimas. Las tripulaciones pasaron hambre por la imposibilidad de abastecer doctrinas sigilosas. Cada error costó sangre. En una estación minera, un grupo que trabajaba en propulsores fue alcanzado por un pulso que los dejó inmóviles. Sus nombres se agregaron a una lista que nadie quería leer. En otra órbita, un almacén de piezas fue tomado por saqueadores que pensaron en sacar ventaja de la confusión. Cada pérdida fue una humillación que alimentó decisiones más duras. Sin embargo, la moral creció con el simple hecho de poder responder. No fueron solo las victorias, fueron las pequeñas operaciones donde un convoy terrestre simplemente se negó a girar su cuello ante la orden de evacuación. Resistieron. Fueron los granjeros que sabotearon antenas enemigas porque entendieron que aquello significaba devolver un espacio seguro. Fueron las escuelas que almacenaron planos mecánicos en sus bibliotecas para que los alumnos tuvieran manuales en tiempos de guerra. La civilización, con Alitz Cracks, se transformó en herramienta de vida. La red humana demostró algo que la ciencia enemiga no preveía: los humanos pueden reinventarse cuando el castigo es grande. El imperio tenía máquinas que reproducían el orden. Nosotros teníamos casas que reproducían memoria. Fue en ese tejido donde Álvaro halló la próxima pieza: la venganza no sería una ráfaga de armas, sino una lección. No quería aniquilar por aniquilar, quería demostrar algo que hiciera que la risa se contrajera, que la sombra que ellos veían no fuera cómoda.
Planeó ataques quirúrgicos bajo la capa de la mentira, incursiones que devolverían pérdidas simbólicas, asteroides usados como lápidas, mensajes cifrados insertados en transmisiones enemigas que narraran historias humanas. Y la liberación de colonias que el imperio había dado por muertas. Cada gesto devolvería dignidad y aumentaría el costo psicológico para el agresor. Porque la guerra también era lenguaje. En la noche anterior al primer gran movimiento, las tripulaciones se pararon frente a ventanas menores y miraron sus cielos. Las estrellas les parecían iguales antes y después, pero ellos ya no lo creían. Un padre abrazó la foto de su esposa muerta, una técnica lanzó una moneda al aire y la dejó para el destino. En esos silencios, la promesa de la venganza fue tranquila como un juramento hecho sin testigos. Nadie cantó himnos. Nadie gritó consignas. Solo hubo un trato: si no podíamos ganar, al menos haríamos que la risa fuera menos segura. La noche susurró. La primera operación Cloaked fue más cercana a un ritual que a un combate. Navegando por corredores de asteroides que parecían hechas de huesos, la flota humana se deslizó como si fueran peces de tinta en un mar de luz. Los pilotos cerraron los ojos en ciertas maniobras porque la oscuridad también exige confianza. Los operadores respiraron al ritmo de un guión aprendido con disciplina. La sorpresa fue la primera arma. Naves que parecían polvo cósmico se colocaron en puntos neurálgicos de la ruta imperial y esperaron. Cuando llegó la señal, explotaron no en fuego masivo sino en interrupciones de cadena, un nodo de reparación, un silo de piezas, una estación de reabastecimiento. No era destrucción total, era una colección de picanas planificadas para doler y confundir. El imperio respondió con ferocidad y errores calculados. Al principio creyeron en la casualidad, después en una nueva tecnología humana y por último en un amo de la ira. Descubrieron un patrón que les molestó más que la pérdida de material: la humanidad devolvía su propia historia en trozos, plantando recuerdos donde antes hubo dominio. Un antiguo archivo cultural liberado en la transmisión de una estación enemiga mostró imágenes de niños jugando en playas que el imperio consideraba destructibles. Las imágenes circularon entre sus filas y crearon una fricción inesperada. Sus máquinas no sabían qué hacer con la idea de un pasado que manifestaba resistencia. La guerra subió de tono con acciones que mezclaron audacia y sacrificio. Una columna humana se ofreció para atraer una flota de respuesta lejos de la ruta principal. Sus integrantes sabían que la maniobra solo funcionaría si aceptaban el costo máximo. Partes enteras de su orden logístico se convirtieron en señuelos. En un tramo de ese sacrificio, un joven llamado Raúl dejó una carta en su consola, una nota pequeñísima que hablaba de un perro que nunca había visto de niño, y esa carta se convirtió en un mito entre la tripulación. En la batalla que siguió, la columna fue casi aniquilada. Los sobrevivientes regresaron como fantasmas y la historia de Raúl floreció como urgente ejemplo de valor. Las pérdidas individuales se transformaron en narrativa colectiva. El dolor se volvió forma y luego motor. Pero no todo fue heroísmo visible. Hubo traiciones que rompieron los nervios de la flota, representantes humanos que negociaron en secreto para salvar solo sus intereses, empresas que vendieron materiales al imperio por beneficio a corto plazo. Colonias que eligieron la rendición bajo promesas falsas. Cada traición fue una herida íntima. La confianza, una vez quebrada, requirió un trabajo de reconstrucción que muchas veces se hizo a mano. En la noche, quienes se lo permitían, recogían las piezas de esas traiciones con manos temblorosas y las reintegraban en sistemas de advertencia. Lecciones duras se volvieron estructuras tácticas. Y sin embargo, cuando la flota logró su primer golpe que forzó una retirada parcial del imperio en una línea secundaria, la euforia fue contenida y reflexiva. Nadie celebró en exceso, el festejo fue una pausa para tomar aire. En los centros médicos, se vieron sonrisas hechas con dientes inflamados por dolores. Se cantaron canciones en voces bajas para no alertar sensores. En un hangar, una mujer sacó una vieja partitura raspada por el tiempo y tocó un acorde mientras los ingenieros reparaban no por gloria sino para seguir existiendo.
Esa mezcla de rutina y emoción otorgó una definición humana al triunfo, simple, costosa, verdadera. El imperio, por su parte, empezó a cambiar sus tácticas. Se volvieron más cautelosos, más psicólogos en su violencia. Empezaron a dejar trampas que no explotaban materialmente pero sí moralmente, transmisiones que reproducían voces humanas y prometían perdón a cambio de entregas, simulaciones de rescates que terminaron en más capturas. Esa forma de guerra no dejaba cicatrices visibles, sino heridas en la conciencia. La humanidad, que se alimentaba de memoria, comenzó a sufrir por la manipulación de sus recuerdos. Hubo momentos en que un sobreviviente dudó de su propia infancia porque el imperio insertó archivos que se parecían demasiado a la verdad. La confusión fue un arma que los humanos no habían previsto. En las noches de descanso, los pilotos miraban viejas grabaciones y se preguntaban por qué luchaban. No buscaban ideologías grandilocuentes, querían respuestas simples, plazas donde caminar, mercados con olores familiares, la presencia de quienes amaban. Esa sensación demasiado humana se volvió un motor. En una operación de rescate, un equipo arriesgó todo por una colonia minera porque uno de sus miembros había crecido allí y no quería imaginarlo conquistado. Esa decisión rescató no solo gente y recursos, sino la idea de que la guerra no podía apagar la humanidad en sus raíces. Cada vez que alguien protegía una escuela o una biblioteca, la guerra adquiría una moralidad diferente. No era solamente táctica, era custodia de la herencia. Entre las filas, la idea de sacrificio se redefinió. No solo morir, también postergar, callar, mantener una promesa. Un técnico que podía haber huido con su familia decidió quedarse y remendar un motor porque la evasión habría mantenido el motor sin quien lo entendiera. La flota, entonces, fue una colección de personas que prefirieron el peso de la responsabilidad al alivio del abandono. Esas pequeñas renuncias empujaron la causa hacia adelante. En las cartas que circulaban, la palabra más repetida no era victoria sino hogar. La noche trajo voces antiguas. La lucha se endureció cuando el imperio desplegó un arma de pulso que desactivó las cloacas del camuflaje humano. Los barcos Cloaked comenzaron a encender chispas. Sistemas que habían sido la esperanza se convirtieron en ruinas flotantes. En ese momento, la fábula del sacrificio encontró su apogeo, se ordenó una maniobra extrema para proteger la línea central de retirada. Fue una decisión que pedía nombres claros, no sacrificios abstractos. Se seleccionaron naves con tripulaciones que comprendían que salir a la luz significaba ofrecerse como señuelo para que la mayoría escapara. La operación fue una tragedia planificada, una sinfonía de pérdida. En el corazón de ese sacrificio, Álvaro encontró su prueba más dura. Recibió la noticia de que su hermano, encargado de una base de comunicaciones, había sido alcanzado por un rayo de microplasma. En la pantalla, la grabación de la última transmisión mostró a una mano que apretaba un interruptor y una voz que no terminó la frase. Álvaro sintió una fisura antigua abrirse, como medir el peso de una decisión que había tomado sin saber que arriesgaba su propia sangre. El dolor le afiló la mirada y le quitó cualquier posibilidad de indulgencia. La guerra, de repente, tenía el rostro de alguien que había compartido su infancia. El silencio aprendió a gritar. Aún así, la máquina humana respondió con creatividad. Se adaptaron los sistemas Cloaked para usar las mismas frecuencias del arma enemiga como cubierta, transformando un intento de exterminio en un escudo improvisado. No fue sencillo, implicó perder vidas y la destrucción de embarcaciones enteras para ganar tiempo. Fue una alquimia de muerte y reinvención. Las matemáticas de la supervivencia, que parecían frías, comenzaron a agitarse con una nueva fe, no eran números sin historia, eran cálculos con caras. Y cada vez que una operación tenía éxito, la flota entendía que la sombra había dejado de ser solo escondite y se volvía herramienta de complejidad. La venganza, en ese punto, ya no era una palabra sucia, era metodología. El imperio detectó los cambios y reaccionó con su furia más grande, lanzó una ofensiva que fue casi ceremonial en su violencia.
Planetas secundarios fueron convertidos en advertencias, y las naves humanas que salieron a enfrentarlos hallaron un paisaje que recordaba a cráteres de memoria. Hubo batallas que fueron tan sangrientas que las canciones que salieron después sonaron como letanías. En una de esas confrontaciones, una vieja nave de carga se sacrificó para bloquear un corredor y permitir la evacuación de una colonia. Los sobrevivientes aún hoy relatan cómo la tripulación formó una línea, como un coro, y se ofreció al destino sin héroes que reclamar fama. La furia humana, sin embargo, no se apagó, se concentró. La gran confrontación llegó como un golpe que nadie pudo evadir. El Imperio reunió una fuerza diseñada para borrar la presencia humana en una región entera. La flota Cloaked reunió todo lo que tenía en respuesta. No fue un choque de armamento solamente, fue un encuentro de voluntades, el Imperio, con su fría lógica, contra una humanidad que portaba su pasado en la piel y su orgullo como armadura. Las naves salieron de su sombra como un enjambre de memorias vivas, ocultas por tan poco tiempo que el primer golpe sorprendió por su precisión. Los corredores de combate eran estrechos, diseñados para la máxima eficiencia letal. Álvaro pilotó una de las naves centrales y sintió la familiaridad de la nave como un cuerpo. La antena vibró con ráfagas que parecían latidos, las pantallas se llenaron de números que equivalían a rostros. La música, que alguien había compartido por contrabando en la frecuencia de mando, comenzó a sonar como sea posible dentro de las señales de ruido, una melodía que era a la vez consigna y recordatorio humano. En el breve silencio entre explosiones, se escuchó un piano remoto que un técnico había protegido hasta ese momento. Ese sonido fue un acto de desafío, la cultura en medio de la cancelación. La batalla se libró con tácticas que mezclaron lo que sabíamos con lo que habíamos sido forzados a inventar. Escuadrones que se hacían pasar por detritos atacaban naves de reabastecimiento, microdrones que replicaban la apariencia de escombros introducían virus en sistemas enemigos, pilotos suicidas. Elegidos por su conocimiento íntimo de rutas estelares, se despeñaron como martillos para desbaratar formaciones. La guerra alcanzó su punto de mayor intensidad cuando una cadena de explosiones cortó el suministro principal del Imperio en el sector. Sin embargo, ese triunfo vino a costa de pérdidas que nadie podría contabilizar sin quebrarse. La furia humana encontró su límite en el sacrificio calculado. En la maniobra final que decidiría todo, el plan humano fue simple y devastador: dejar un rastro de señales humanas que hablaran de hogar y raíz, inducir al Imperio a concentrar su atención en esos puntos. Y luego golpear su columna vertebral, una estación de comando que coordinaba todas sus operaciones. Era una apuesta con nombre y apellido. Quienes entrarían en la estación sabían que la probabilidad de salir era mínima. Aún así, se apuntaron voluntarios que no buscaban fama, buscaban el hecho de que sus nombres quedaran en la memoria. Entre ellos, una tripulación que llevaba consigo un viejo piano desmontado, símbolo de lo que no debía perderse. La estación de comando era un coloso, una arquitectura de metal y luz diseñada para borrar identidad. Entrarla implicaba sortear escudos de información y campos morales. La infiltración fue una coreografía de movimientos que bordeaban lo imposible. Cuando lograron abrir una brecha y plantaron cargas que convertían circuitos en ruinas, el mundo sintió el estallido como si alguien hubiera arrancado una costilla al Imperio. Las defensas colapsaron en microsegundos, y la cadena de mando enemiga perdió coherencia. Fue un golpe que no solo destruyó hardware, golpeó la narrativa imperial. El Imperio, en su agonía, trató de contraatacar no con armas, sino con intimaciones, reprodujeron imágenes de la tierra arrasada, mostraron el dolor humano como moneda, ofrecieron rendición a aquellos que quedaban. Pero los humanos que habían decidido mantenerse con vida ya habían visto suficiente para saber que la rendición era un camino hacia la eliminación de su ser. Eligieron la resistencia definitiva. La estación fue tomada, su red, averiada. El mundo sintió por primera vez lo que es que una entidad que se creyó superior titubee. La victoria sangró desde la pérdida. Cuando el humo y la estática se disiparon, apareció el contador terrible, el número de muertes, el número de casas quemadas,
los lugares donde la música se había detenido. Álvaro, en tanto, miró la pantalla que le devolvía la imagen de su hermano en el último registro y supo que la victoria llevaba el precio de su sangre. No hubo júbilo simple, hubo un recogimiento común y una sensación de que, pese a todo, algo esencial había cambiado. El imperio había perdido su superioridad absoluta, había aprendido que la humanidad no era fácil de homogeneizar. La risa que tanto los había acompañado se había convertido en un ruido menos confiado. En los escombros de la estación, sobrevivientes encontraron objetos que significaban más que su valor material, cartas, fotografías, juguetes chamuscados. Un niño que había perdido su hogar encontró una pieza de piano y la sostuvo con la ternura de quien entiende que el objeto contiene la voz de otros. Fue en esos momentos de recogimiento que la humanidad comprendió que la victoria no limpiaba las ruinas, apenas las hacía más navegables. La guerra había dejado cicatrices en la geografía y en el alma. La tierra ya no los vio, pero aún los soñaba. Con la estación enemiga caída, la estructura imperial se reorganizó y retrocedió, pero no se extinguió. La victoria humana fue una herida abierta, ganó tiempo y respeto, pero no eliminó la posibilidad de un nuevo ataque. Sin embargo, lo que cambió fue la narrativa, los humanos dejaron de ser un error divertido para convertirse en una especie con respuestas imprevisibles. El imperio tuvo que admitir que su ciencia no bastaba para comprender la íntima geografía de la humanidad. Y en esa admisión hubo su primera concesión. El final de las hostilidades en ese sector permitió abrir espacios para la reconstrucción que estaban impensados meses antes. Las colonias que fueron liberadas empezaron a enviar periódicos de guerra escritos a mano, mapas de cómo recomponer sus calles, relatos de héroes desconocidos. Se crearon memoriales que no buscaban glorificar la muerte sino recordar los nombres y las cosas por las que la gente había peleado, una escuela reconstruida, un huerto comunitario. Un piano restaurado en un pasillo de hospital. La reconstrucción fue un trabajo que no fue solo técnico, fue emocional. Se colocaron placas en hangares y en calles con inscripciones que hablaban de sacrificio y de amor. La humanidad, para proteger su legado, creó archivos que eran a la vez públicos y privados, cápsulas donde se guardaban cartas, grabaciones de voces, trozos de música. Se hizo un esfuerzo consciente por no dejar que la memoria se franqueara a una sola versión de la historia. Fue una tarea de comunidades completas que entendieron que la lección no era solo de armamento sino de los objetos que sostienen la vida. En los colegios, se enseñó tanto matemática de señales como historias de aquellos que habían ofrecido su vida por un piano o por una plaza. En la política, los cambios fueron lentos y contradictorios. Grupos que habían colaborado con el imperio fueron juzgados, otros fueron perdonados en un esfuerzo por curar las fracturas sociales. Las decisiones no fueron unánimes, hubo debates que duraron años, y en muchos lugares la verdad quedó a medias. Aún así, en la práctica, hubo un giro, la tecnología de ocultación, construida en tiempos de necesidad, se convirtió en herramienta pública para proteger puntos vulnerables. Lo mismo que había sido arma, ahora se volvió abrigo. La memoria fue reconocida como recurso estratégico y ético. Pero la mayor transformación fue interna. La idea de que la especie debía responder a la agresión con la misma frialdad que la agresión impone fue reemplazada por una mezcla de coraje y cuidado. Las sociedades aprendieron a valorar no solo la fuerza sino la protección de aquello que nos hace humanos, las canciones, las pequeñas historias, los desayunos compartidos. Y en la práctica, las reconstrucciones incluían rituales que restablecían redes afectivas, plazas donde se tocaba música, bibliotecas que abrían no solo para leer sino para contar historias a los más jóvenes. Talleres comunitarios que enseñaban a reparar y a recordar. El comandante Álvaro, cuando fue convocado para recibir honores, pidió que su condecoración se convirtiera en fondo para restaurar una escuela. Dijo pocas palabras, no quería que su triunfo fuera una estatua, quería que fuera un puente hacia el futuro. Nadie en ese acto esperó aplausos ostentosos, lo que buscaban era continuidad, que las generaciones futuras tuvieran más razones para vivir que la posibilidad de una guerra.
Ese gesto fue leído como ejemplar, no la celebración del poder sino la obligación de devolver lo prestado. La gente comenzó a escribir canciones que hablaban de las cosas pequeñas y que no pretendían gloria. Una de ellas, nacida en un hospital donde se curaban heridas de guerra, tuvo un verso que se repitió por todas partes: recordamos lo que construimos porque no queremos perderlo. La canción no era sentimentaloide, era un manifiesto de cuidado. Y ese cuidado se volvió política, arte y rutina diaria. La humanidad inventó un nuevo verbo: custodiar. En las semanas que siguieron, hubo encuentros diplomáticos cautelosos con facciones del imperio que, ahora, ya no podían asumir su superioridad sin costo. Se firmaron acuerdos que protegían zonas habitadas y promovían la cooperación científica en áreas no militares. Fue un proceso lento y lleno de desconfianzas, pero marcó una diferencia: el imperio, obligado por la evidencia de que la humanidad poseía algo más peligroso que la tecnología, poseía memoria y voluntad. Aceptó ciertas reglas que antes hubiera considerado innecesarias. No fue una paz perfecta, fue el principio de una relación que tendría que aprender a coexistir. Las heridas individuales siguieron siendo profundas. Álvaro, como muchos otros, vivió con la ausencia de su hermano. Visitó su tumba en varias lunas diferentes y, en cada visita, llevaba consigo una nota plegada. Esa nota no decía grandes verdades, rezaba por cosas mundanas: que el vecino velara por las plantas, que la voz de su hermano siguiera sonando en su memoria. Ese tipo de duelo fue colectivo, toda la comunidad tuvo que reaprender cómo seguir adelante con los huecos dentro. Pero el dolor compartido fue un pegamento inesperado que unió a personas que antes eran extrañas. La memoria, más que una carga, se volvió promesa. En los años que siguieron, las historias de la batalla se volvieron leyenda, pero no una que superpusiera ornamentos heroicos a la realidad. Se contaban con la crudeza de los detalles y la ternura de quien recuerda a alguien que se fue. Los museos y las plazas incluyeron objetos cotidianos: la taza de café de una tripulación, el pedazo de piano, la foto de un perro. Esos objetos recordaban que la guerra no se ganó por ambición sino por la acumulación de pequeñas fidelidades. Las generaciones nuevas aprendieron que no es suficiente tener armas, hace falta tener razones para volver a casa. Y la tierra, observadora paciente, comenzó a sanar en partes. Los ecosistemas en muchas colonias fueron asistidos por programas de recuperación. Los niños crecieron aprendiendo que el universo no es solo amenaza, sino lugar para construir. En las noches tranquilas, la gente se detenía para escuchar el sonido del viento en un parque reparado y, con sorpresa, encontraba que la vida tenía paciencia. Esa paciencia articuló una responsabilidad: no dejar que la risa de un imperio vuelva a ser dueña del destino. La humanidad ganó algo que no se medía en fronteras: ganó confianza en su capacidad de custodiar lo que ama. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.